Bueno, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar nuestras clases de Historia Universal. En esta oportunidad vamos a ver un tema, el cual da un paso hacia el fin de todo lo que hemos venido hablando en este tiempo, que es el feudalismo. Ustedes recordarán que prácticamente todos los temas que hemos visto durante todo el año, ¿verdad? Es sobre, en Historia Universal, han sido sobre el feudalismo, ¿cierto? En esta oportunidad vamos a romper con eso, porque ya se empieza a ver empieza a ver un fenómeno que va a terminar con ese viejo sistema. Recuerden ustedes que hablar de feudalismo es prácticamente lo mismo que hablar de la Edad Media, ¿no? La Edad Media y el feudalismo van así de la mano, son prácticamente lo mismo, ¿no? La Edad Media es la edad que se conoce el periodo histórico y el feudalismo es el sistema político-económico de esa época, ¿verdad? Cuando hablamos de la época del feudalismo y hablamos de la época de la Edad Media, prácticamente abocamos a lo mismo, ¿de acuerdo? Es como ahora, como les he explicado, ¿no? Hablar del siglo XXI, hablar de la actualidad es hablar del capitalismo, ¿no? Hablar del capitalismo ahora es lo mismo, ¿verdad? Vivimos en la época en la era del capitalismo, es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Igual es con la Edad Media, ¿verdad? La Edad Media es una sola con el feudalismo, ¿no? Es su sistema político, económico y social, ¿de acuerdo? No se puede entender una sin otra, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasó en la última clase? Vimos lo que, lo que fueron las cruzadas, ¿cierto? Estas campañas militares que eh, consiguieron todo lo contrario que buscaba inicialmente, ¿no? Que era conquistar más territorio, ganar más riqueza para las tierras de los señores feudales, ¿no? Y fue un fracaso, ¿no? Duraron muchos siglos, ¿no? Casi un siglo duró, pero fue un fracaso, ¿no? Y pues lo que querían los señores feudales, pues no se consiguió, que era ganar más territorio feudal, y aún peor, consiguieron algo sumamente contraproducente para ellos, lo que es debilitar su propio sistema, en el cual ellos se hicieron ricos, ¿no? Que es debilitar el sistema feudal. Siempre cuando se hace una campaña militar a través de la historia, ¿no? Una guerra, una invasión, se están jugando muchas cosas, porque no solamente es ir y si gano, gano y si pierdo, pierdo, no. Si ganas, a la vez también estás perdiendo mucho, porque has perdido una masa de trabajadores, has perdido mucho dinero, has perdido tiempo, has perdido muchas cosas. Como se dice, ¿no? Comúnmente, ¿no? En las guerras nunca hay ganadores ni perdedores, solamente quedan los que perdieron menos, ¿no? El que perdió un poco menos se puede llamar como el ganador. Muchas veces se pierde mucho más de lo que se gana, ¿no? En el caso del Perú, este ejemplo se ve en muchas guerras donde en el papel pudo haber ganado, pero en la práctica pues no ganó mucho. Igual en el papel perdió, pero otro país de repente perdió más. No, acá en el Perú pasó con la guerra con Chile, ¿no? Perú perdió dos provincias y Chile ganó, pero para la historia de Chile, Chile también, todas las riquezas que obtuvo también se lo llevó se lo llevaron los capitales ingleses, así que también fue perder, porque Chile también perdió muchas zonas del sur de la Patagonia. Es decir, en las guerras nunca se puede decir que hay un ganador absoluto. Y en el caso de las cruzadas, fue un ejemplo más, ¿no? Al perder tantos siervos, al perder tantos vasallos, al perder tanta mano de obra, al perder también dinero, se fue debilitando su sistema político. Ese sistema político, ¿no? El feudalismo, ese sistema que les había hecho ricos a ellos mismos, ¿no? Entonces, el mismo Estado, la iglesia, los feudales, al perder dinero, ¿qué creen que pasó después, en los siguientes años? Si ellos no tienen dinero, el sector público no tenía dinero, ¿quiénes creen ustedes que empezó a acumular dinero? Los famosos, los que se dedican a comprar y a vender, los comerciantes, ¿cierto? Los comerciantes que estaban alejados de las tierras de los feudales, ¿verdad? De los feudos. Estos señores que vivían en los márgenes, ¿no? En los rincones, en las fronteras de los feudos,
que hacían sus ferias, sus mercados, empezaron a ganar dinero, porque no se iban a guerras y se dedicaban pues a acumular riqueza y a comercializar. Eso fue, aunque ustedes no lo crean, lo que cambió toda la historia. Siempre en la historia se dan eventos que parecen insignificantes cuando nacen, pero eso origina una serie de cambios trascendentales que llevan a la historia pues a transformarse y ser otra, ¿no? Es como lo que pasa con un efecto de los dominos, ¿verdad? Una cosa pequeña jala otra y otra y otra. Si esta se cae, va a ir jalando más y va terminando algo superior, ¿verdad? Es lo que pasó en el inicio de la humanidad, ¿no? Cuando el ser humano descubrió el fuego. Pues parece algo insignificante, pero el fuego permitió comer la carne cocinada y eso permitió que a través de la generación las especies dejaran de necesitar pues los dientes molares y sobrevivían más las personas que tenían los dientes más pequeños y esta mutación permitió y al final, con miles de generaciones, ¿no? Surgió otra rama evolutiva, ¿verdad? Y el ser humano pudo evolucionar y pudo tener un cerebro mayor. Si no fuera por el descubrimiento del fuego, no existiríamos los seres humanos modernos. Sino si el ser humano no se hubiera dedicado a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Y seguiría siendo nómade, el ser humano nunca hubiera descubierto lo que es la vida sedentaria, las ciudades, no se hubiera nacido nunca la política, ¿verdad? Se dan cuenta como un descubrimiento o algo, una característica origina que con el tiempo eso transforma todo el mundo. Y eso va a pasar aquí. Pero, esa es una cosa. Para no confundirnos, hay también otra forma de explicar este tema. La historia no ocurre en general, ¿no? La historia no ocurre porque un día un rey se despertó, hizo una guerra y al día siguiente cambió la historia. No, la historia no se mueve por detalles. Son determinantes, son características, como hemos explicado, claro, pero la historia en general son procesos a lo largo del tiempo y de las poblaciones, ¿verdad? eh, no es que un rey se despertó un día y dijo, ya voy a cambiar la historia, y se hace una guerra y cambia la historia. No, la historia lo cambia la masa, la población, ¿no? La economía, la forma de vida a través de mucho tiempo, ¿verdad? Nos centramos en, en el feudalismo. ¿Qué había pasado en el tema clase? Las cruzadas. Resultado, un fracaso, ¿verdad? El Papa buscaba recuperar Tierra Santa como pretexto, pero lo que quería es unirse con los feudales para ganar más territorio, ¿verdad? Ya que la Iglesia Católica tenía muchos estados, ¿verdad? Los famosos estados pontificios. Entonces quería, ¿qué cosa? Ganar más territorio. Fue un fracaso, ¿de acuerdo? Y no solamente que perdió su ejército, perdió mano de obra, perdió dinero, perdió algo mucho más importante que eso. ¿Perdió qué cosa? El prestigio de su sistema feudal. Lo que los hacía ricos y poderosos lo estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque la gente al quedarse pobre, al ir a una guerra donde sabía que iban a perder y este gran fracaso, empezó a dedicarse a otras cosas. Mientras los feudales iban a pelearse con los turcos selúcidas allá en el Cairo, ¿no? En Europa los burgueses, las personas, los comerciantes que vivían en los burgos, que se dedicaban al mercadillo, a la venta, ¿verdad? Empezaban a ganar mucho terreno, empezaban a acumular más riquezas, empezaban a tener un poco más poder adquisitivo. Entonces, con el tiempo, con los siglos, claro, al cabo de unos 2 siglos, por ejemplo, ¿no? No digo en 2 siglos, en promedio, estos señores burgueses, que eran los comerciantes de los burgos, ¿no? De estas ciudades que estaban en los márgenes de los feudos, estas ferias, ¿no? Estos mercados, empezaron a ganar mucho dinero. Entonces pasaron unas décadas y su riqueza, en algunos casos, se empezó a equiparar con la riqueza de los feudales. Ahí ya empezamos a ver un cambio. Ahí empezamos a ver un peligro para los señores feudales, que ya no eran pues los más ricos y más poderosos de Europa, ¿cierto? Y esto, pues, va a ser una constante. Cada vez más el sistema feudal se va a debilitar
y tarde o temprano va a caer, ¿no? En algunos países más, va a demorar un poco más, en otros países menos, pero ese sistema estaba condenado a caer, ¿no? Y esta revolución urbana, este crecimiento de los burgos, lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Así que vamos a aclarar conceptos, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa es un burgo? ¿No? Son las primeras ciudades que surgen en Europa. Recordemos que en la Edad Media, ¿no? Por el feudalismo, ¿verdad? Los feudos eran la base de un estado, ¿verdad? Un feudo tenía en el centro un castillo y tenía pues donde era el lugar donde vivía el señor feudal y alrededor estaban todos los campesinos, ¿cierto? Eso era el centro de la célula básica con la que se conformaba pues un reino, ¿cierto? Entonces, alrededor del feudo pues estaba la política, la vida en general, ¿cierto? Ya. Eh, pero mientras los feudos eran pues el centro de todo, en los márgenes, en las fronteras, que se formaron mercaditos, ferias, ¿no? De personas que no estaban dentro del feudo, ¿verdad? Estos mercaditos, estas ferias, ¿no? Empezaron a crecer con el tiempo. Mientras más se iba debilitando el poder de los feudales por las cruzadas, ellos iban creciendo, ellos iban ganando mucho poder, ¿no? Porque la gente se daba cuenta que era mucho más fácil trabajar en un mercadito que rendirle culto de por vida a un señor feudal, ¿no? Aunque esto no pasó de un día a otro, ¿no? La historia no es así, la historia es décadas, procesos largos, ¿verdad? Eh, Imagínate ahora, ¿no? El capitalismo lleva 200 años, ¿no? Y no parece que va a cambiar, es así, la historia es larguísima, son procesos largos de tiempo, no es que un día un rey se despierta y quiere hacer algo, ¿no? Son procesos largos. Bueno, entonces estos burgos, estas ferias, estos mercados, empezaron a crecer, ¿no? Entonces, lo que nació como feria, ¿no? De gente que va, pone en el piso una manta y vende cosas, esa es una feria, ¿verdad? Empezaron a crecer, empezaron a poner puestos, ¿no? Empezó a crecer el número y la gente empezó a poner casas, sus casas ahí cerca de donde, de donde había el comercio, ¿no? Cerca del mercado. Y esto origina, ¿qué cosa? Que nazcan los burgos, ¿no? Entonces, como le hemos dicho, ¿qué cosa es un burgo? Una ciudad comercial, ¿verdad? Este nombre nace en Alemania, ¿verdad? En cada lugar de Europa tiene un nombre distinto, ¿no? En Alemania son los burgos, ¿no? En Francia se llaman comunas, ¿no? Es lo mismo, ferias, ciudades pequeñas donde se comercia. Y en Italia son las repúblicas, ¿no? Como República de Nápoles, de Venecia, de Milán, ¿verdad? Que eran ciudades, ¿no? Eran ciudades comerciales, ¿no? Entonces, estos burgos van a ser ciudades que nacieron como mercados, ¿de acuerdo? Es decir, Milán, Venecia, ciudades que hoy nos parecen pues, ciudades muy hermosas, muy desarrolladas, nacieron como mercados de un pueblo, ¿verdad? Así nacieron en esta época, en la Edad Media. Y ahora, en los burgos, en las ciudades, ¿verdad? Los comerciantes, las personas que van a acumular riqueza, ¿no? Los vendedores, los comerciantes se van a llamar burgueses. De ahí viene ese término, los burgueses. Es un término que hasta ahora se usa, ¿no? Las personas que tienen mucha riqueza, mucho poder, se les llama burgueses. Pero ya está un poco mal visto en la actualidad, ¿no? Después del siglo XX han habido muchas luchas, ¿no? Sociales entre los capitalistas y los comunistas. Entonces los comunistas llamaban a los capitalistas, le llamaban burgueses, ¿no? Porque era un sinónimo casi de explotadores, ¿no? De que se acumula riqueza, ¿verdad? Entonces, por eso que ese término no se usa mucho, o se usa para llamar despectivamente a un comerciante. Pero el término burgués es un término fijo, ¿no? Es un término que nació con los burgos, ¿no? Y que va a ser muy importante para la historia, ¿no? Después de este proceso. Entonces, los burgos que son ciudades comerciales que nacen en la Edad Media, ¿verdad? ¿Y quiénes se reúnen en los burgos, ¿no? No solamente comerciantes, sino también artesanos, ¿no? Empiezan a haber una fabricación de distintos materiales, ¿no? Artesanos que hacen, pues, productos de madera, de hierro, ¿verdad? Y ahí nacen, pues, las famosas estas villas, las ciudades,
que vemos en la Edad Media, en los cuentos, ¿no? Todos tenemos en nuestra cabeza esta imagen, ¿no? De un pueblito medieval, ¿verdad? Europeo, ¿verdad? Donde son calles muy estrechas, casitas, ¿verdad? Donde el piso, el camino es de piedra, y en cada casa hay un anuncio, ¿no? Acá dice el gasitero, el carnicero, acá está pues el sastre, ¿verdad? Y el centro, pues, como no había agua, ¿no? En las ciudades, pues había una fuente, ¿no? Para que la gente vaya y recolecte agua. Y así nacen las ciudades, ¿no? Con los puestos acá, ¿no? Cada uno tenía su puesto, ¿no? Y la gente vivía alrededor de eso. Y venía gente de otros pueblos lejanos a este pueblo, pues a comprar. Lo que hacemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Las personas que viven en una ciudad se van a una zona comercial, siempre es así. El ser humano parece que, o el ser humano moderno, vive de eso, ¿no? Si tú estás en tu casa, quieres ir a comprar, vas al mercado o vas a una avenida, igual la gente que vive en zonas residenciales se va a un centro comercial, ¿no? Una ciudad sin una zona comercial no es ciudad, ¿verdad? Pasaría a ser una zona residencial, ¿verdad? Y esto nace aquí, ¿verdad? Entonces, aquí no solamente están comerciantes, sino también artesanos, ¿verdad? Como herreros, como carpinteros, ¿verdad? Estos empiezan a ganar poder, porque empiezan a fabricar implementos que van a ser comercializados luego, ¿verdad? Van a empezar a exportar productos de madera, mesas, tejidos, textiles, y eso les va a generar, ¿qué cosa? Riqueza, ¿de acuerdo? Entonces, al ganar poder y riqueza, forman gremios. ¿Qué cosa es un gremio? Simplemente es una, una reunión, un grupo de artesanos que se van a proteger a sí mismos. Y ahí empiezan a, ¿qué cosa? A ver que ellos juntos empiezan o pueden ganar mucho poder, ¿verdad? Al tener dinero y a estar juntos, pueden hacerle frente a los feudales, a los que miles no, a los que siglos han tenido todo el poder en Europa. Ellos lo podían equiparar con sus gremios, ¿no? La unión hace la fuerza, como se dice, ¿verdad? Y aquí vemos las principales ciudades comerciales. Estas son las ciudades comerciales del Mediterráneo y estas son las ciudades comerciales del mar Báltico. No sé, para que no se confundan, el Mediterráneo es lo que está al sur de Europa, ¿verdad? Este es el mar Mediterráneo, que está Italia, Grecia. Y este es el mar Báltico, que está al norte de Italia. Al norte de Italia, digo, al norte de Europa, el mar Báltico. ¿De acuerdo? Acá está actualmente, ¿no? Alemania y aquí está Italia. Mire, Venecia, Milán, Génova, Pisa. ¿Qué país le suena? Actualmente, Italia, ¿cierto? Venecia, Milán, Génova, Pisa. ¿Eran qué cosas? Burgos, ¿verdad? Ciudades. Pero como hemos dicho, ese término burgos se aplica para todas las ciudades, pero cada país le llamaba de una manera distinta pues a los burgos, ¿no? En Italia le llamaban repúblicas a estas ciudades comerciales, ¿no? O sea, teníamos la República de Venecia, la República de Milán, la República de Génova, la República de Pisa. Y se dedicaban a comercializar en el mar Mediterráneo, ¿verdad? Y empezaron a generar dinero. Y en el norte, en el mar Báltico, encontramos las ciudades de Colonia, Brujas, Danzig y Hamburgo. Estas ciudades nos suena, pues, ¿qué cosa? Ah, Alemania, Colonia, Danzig y Hamburgo se encuentran en Alemania. Y comercian con el norte, ¿verdad? Con Francia, con Inglaterra, con Suecia, con Escandinavia. ¿No? Y Brujas, ¿dónde se encuentra actualmente? Se encuentra en lo que es en Bélgica, ¿no? Es un puerto, es el puerto más importante de Bélgica, ¿no? El puerto de Brujo, traducido como Brujas. Y también nace aquí otro reino muy importante para el comercio, que se llama el reino de Flandes, ¿no? De Flandes, de ahí vienen los famosos flamencos, que actualmente pertenece pues al reino no, a la República de Bélgica. Entonces, no solamente que empezaron a ganar muchas rutas en Europa,
sino que también se dieron cuenta que podían comercializar con Asia, donde empezaron a encontrar una gran comunicación con los imperios de la época asiáticos, ¿no? Y de esta época son las famosas historias de Marco Polo, ¿verdad? Que Marco Polo, tú sabes que fue un navegante italiano que mediante el comercio pues llegó a muchas partes de Asia, ¿no? Llegó hasta China, ¿no? Y conoció y tuvo contacto con la cultura china, ¿no? Y se dio una gran comunicación. Se dan cuenta que con el comercio empezó a haber una nueva época para los descubrimientos, para el comercio, ¿verdad? Y empezaba ya a cambiar mucho Europa y el mundo antiguo. Empezaba a dejar atrás ese sistema feudal, ¿cierto? Porque como les hemos dicho antes, mientras los feudales se iban a pelearse con los turcos en Jerusalén, ellos iban ganando mucho, iban adquiriendo conocimiento, poder y dinero, ¿no? Que más adelante va a generar qué cosa? Que ese sistema caiga. Acá va a haber una puerta, ¿no? Una ciudad puerta, que lo vimos en una clase pasada, que es la ciudad de Constantinopla, ¿verdad? La capital del imperio bizantino, que va a conectar Europa con Asia. Actualmente esta ciudad, ¿cuál es? Es la ciudad de Estambul, que es la única ciudad del mundo que se encuentra en dos continentes, ¿no? La mitad de la ciudad está en Europa y la mitad de la ciudad está en Asia. Imagínate que una ciudad cruces un río y estés en otro continente, ¿no? Imagínate que Lima, lo que está al sur del río Rímac es Sudamérica, lo que está al norte del río Rímac es, no sé, Europa, ¿no? Sería algo muy loco. Eso pasa en Constantinopla, ¿no? O actualmente se llama Estambul. Y comercio con Asia les trajo, pues, encontrar y exportar y trabajar con muchos implementos, con muchos productos. Por ejemplo, la seda, que venía de China, ¿no? Y también la pimienta, las especias, que venían pues de las zonas del norte de la India. Estos productos eran muy caros y muy solicitados para las élites más ricas y pudientes. Y esto que trajo, generar dinero. Productos de exportación, rutas del comercio. Esto va a traer que en un futuro, en unas pocas décadas, termine la Edad Media y surja la Edad Moderna. Y luego existan pues los grandes descubrimientos de América y nazca otro modelo económico. Se dan cuenta todo lo importante porque por las rutas del comercio y por las especies, como generó riqueza, muchos navegantes quisieron encontrar nuevas rutas y ahí es donde surgen pues, los viajes de Colón, décadas después, ¿no? Casi un siglo después. Se dan cuenta cómo surge esto y cómo se empieza a debilitar el sistema feudal en el centro de Europa. Y aquí viene el, el, um, el resumen final. Miren, la historia no, como le he dicho antes, no cambia por la decisión de un rey, cambia el comportamiento de la población a través del tiempo. Eh, y aquí vengo también un poco a liberarlos de otra duda, ¿verdad? Tenemos todos un cuadro donde está Edad Media, Edad Moderna, edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea, ¿verdad? Y dice exactamente las fechas donde termina la Edad Media y empieza la Edad Moderna. Entonces uno se puede preguntar, o sea que un día me despierto en la Edad Media y el día siguiente me despierto en la Edad Media. O sea que cuando se acaba el Imperio Romano, al día siguiente ya estamos en la Edad Media. No es así. Es una forma de describirlo, nada más, es un esquema, ¿no? La historia, como les digo, es procesos largos, ¿de acuerdo? Son sistemas políticos y económicos, ¿verdad? No se debe de hablar específicamente de Edad Media, termina esta fecha y el día siguiente empieza la Edad Moderna, no. Se debe hablar de sistema feudal y de sistema que viene acá, que es ya sistema feudal, mercantilista, que luego se transforma, evoluciona en capitalista. Se debe hablar de sistemas económicos. Uno va cayendo y otro va surgiendo, que es ese sistema, ¿no? Que es el mercantilismo, ya lo vamos a ver luego, que es mediante el comercio, mediante la acumulación de riqueza, empiezan a acumular metales preciosos, que va a ser una moneda de cambio para ellos, ¿verdad?
acumulan metales preciosos y eso se va a llamar mercantilismo, ¿no? Y luego se va a transformar y a evolucionar en capitalismo. ¿Se dan cuenta? Todo es proceso económico, proceso político, social de años, ¿verdad? No es hoy acaba la Edad Media, mañana empieza la Edad Moderna. Eso es una forma esquemática de ver las cosas. En resumen, esto de acá, el comercio, las ciudades comerciales, los primeros exportaciones, va a generar riqueza en los burgueses y va a generar una debacle de las señoras feudales, ¿verdad? Bueno, eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. Y la tarea del libro lo voy a dejar las páginas en la plataforma. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana.